Buenas noches, bienvenidos a otra noche de clamor en la noche. Familia, ustedes son la familia de clamor. Son la gente que se reúne conmigo de lunes a viernes a esta hora, a este mismo tiempo. Y se reúne a las 9 de la noche. Y otro grupo que se pasa a veces esto repetido y editado allá por la cadena del Milagro, canal 54 de Liberty, canal 54 de Dish, y también de unored.com, y también por Radio Clamor en diversas horas, y por todos los medios CDM Internacional en vivo si usted lo baja de unored.com. Así que aquí estamos de nuevo con ustedes en el día de hoy. Ha sido un día maravilloso. Este es el día que Dios ha hecho. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos al mismo. Aún las cosas tristes, dolorosas, los dardos de fuego del maligno. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A veces Dios permite, no es que promueve, permite algunas cosas que nos pasan para abrirnos los ojos, para poder discernir la maquinación, la obra de Satanás, para poder entender la maquinación del diablo y poder también tornar eso en peldaños para accesar lo mejor de la vida, aprender nuestros errores, alertarnos de cuáles son las maquinaciones del individuo, cuáles son los instrumentos que usa el diablo, cómo la gente, aunque desconoce a uno, son engañados por el enemigo, los errores que uno comete. A veces muchas de las cosas que el diablo se apodera y lo hace con un motivo de desanimarnos, destruirnos durante el día, malas decisiones, a veces nos dejamos provocar o engañar del enemigo en decisiones que tomamos y estamos hasta en discusiones, pero todo obra para bien, porque si lo vemos, Dios usa eso para advertirnos, para hacernos ver claramente la obra del enemigo, y además de eso para advertirnos que tenemos que tener cuidado, como dice Primera de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice: sed sobrios. En otra palabra dice sed templado, pero me gusta más de ser sobrio y templado. Ser sobrio y templado, porque vuestro adversario, o templado, cualquiera de las dos, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Eso dice Pedro. Más Pablo en Efesios 4:7 dice: no deis lugar al diablo. El diablo está buscando. Yo tenía un maestro que se llamaba en el seminario, el hermano que ya murió, Marcelino Lamboy. Y Marcelino Lamboy era un maestro práctico. Y él nos decía que el diablo se mete hasta por el ojo de una aguja. Y ahí es que se aplica Efesios 4:7, cuando el Señor dice a través de Pablo: no deis lugar al diablo. Y esto nos pasa a todos. En algún momento nos descuidamos, estamos tan enfuscados en las cosas de la vida, nos descuidamos espiritualmente o no tenemos discernimiento como el que usó Cristo con un apóstol. Imagínate, usó un apóstol, el apóstol Pedro, el mismo que luego nos advierte que seamos sobrios y ¿verdad? Y templados y verdad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual es urgente. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque esa escritura donde Jesús va finalmente a subir a Jerusalén para luego ser acusado, ser encarcelado, arrestado y luego condenado a muerte en la cruz del Calvario por todos nosotros, la expiación, el cumplimiento de Génesis 3:15, que dice que de la simiente de la mujer nacería un hombre que la destruiría, le daría en la cabeza, y a través de él el mundo se había redimido, porque según Romanos 6:23 la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna. Entonces él moriría en lugar nuestro. Y era tan importante porque ya en la ley se había establecido en los sacrificios,
en los ritos, en los rituales de la ley, en todo lo que leemos en Deuteronomio, en Levítico, en Números, en el libro de Éxodo y en todo el Antiguo Testamento, que ya todo eso, todas esas tradiciones fueron clavadas en la cruz de Cristo. Ya eso no nos aplica a nosotros, pero la realidad es que indiscutiblemente esa realidad de todo eso, pues se iba a culminar en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice en Gálatas, dice: esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Es tan importante que entendamos eso, que en la Biblia, pues, el momento climático es cuando Cristo dice, Señor, expiró y dijo, consumado ha sido la obra, expiró y se fue, y la parte de espiritual, la parte de esa personalidad, esa doble naturaleza, tanto humana como divina, se sale ya y entrega y entra entonces al lugar santísimo y cumple todos los ritos, cumple con ese sacrificio, cumple todos los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento. Con romper el velo del templo, dice ya se acabó, ya no estamos sujetos a las leyes rituales, ya no estamos sujetos a las exigencias que había para los judíos en aquel tiempo. Ahora estamos en la gracia, pero no en el libertinaje, porque la gracia es más fuerte. Mientras la ley decía que el hombre o la mujer que codiciara al prójimo, a la esposa, al esposo o quien fuera de la otra persona, ya en su corazón cometió adulterio. En el Antiguo Testamento, el adulterio solamente era aplicable cuando la persona consumía el acto. Y eso, claro, era para darle un poco de temor a la gente, pues hubieron unas cosas que se aplicaron por Dios en la pena de muerte por tales cosas, se aplicaron por Dios en el Antiguo Testamento, porque aquel era un pueblo que todavía no tenía la gracia, no tenía el Espíritu, la dirección del Espíritu Santo, ya no había todavía la expiación, entonces tenía que mantener un control. Y por eso, cuando vemos la ley era más severa, porque vamos a hablar simplemente del que fuera infiel a su esposa o a su esposo en el hecho, no en el pensamiento. Ahí el problema se complicaba, porque tenía el problema con Dios y a la misma vez tenía el problema con la ley. Y la ley ordenaba que fuera hombre o mujer que cometieran el delito físicamente, lo hicieran totalmente real, no solamente en pensamiento, eran muertos a pedradas. Los musulmanes mantienen todavía eso que Mahoma imitó de la ley, pero ya nada de eso. Por eso es que Jesús dice en el Sermón del Monte y más al referirse al hombre se está refiriendo a la mujer también, que en el Antiguo Testamento decía que el adúltero o la adúltera tenían que morir apedreados, pero dice, pero ahora en la gracia es más fuerte, porque mientras allí se juzgaba el delito, ya fuera el asesinato, ya fuera la blasfemia, ya fuera el deshonrar al padre y a la madre, todos esos eran delitos por los cuales la persona era sentenciada a muerte. Matar o homicidio, estamos hablando ya no de lo que pasa cuando la autoridad, cuando hay guerras y muere personas, porque en la guerra se mata gente, pues, pero ya eso es una aplicación diferente. Pero lo que se refiere en el mandamiento, uno de los 10 mandamientos, dice no matarás, es no tomarás la justicia en tu mano, no asesinarás a nadie. En otras palabras, no está hablando de cuando hay guerra, porque ya vemos todo el Antiguo Testamento, las guerras, vimos a los profetas, a los reyes dirigidos por Dios a derrotar a sus enemigos. O sea que es una época distinta y esa era la ley, pero ahora es más difícil, porque en aquel momento era solamente un problema no solo con Dios sino con la sociedad, y Dios tenía que permitir ese tipo de castigo para que permaneciera el temor. Mire, yo
creo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existe la pena de muerte. En el Nuevo Testamento es la ley del amor, pero no existe ninguna cosa que prohíba que un gobierno legítimamente establecido en orden y justicia tenga la pena de muerte. Pero ¿qué pasa? Que la gracia en eso va creciendo mayor. ¿Por qué? Porque yo acepto que la pena de muerte es una realidad bíblica, pero no aplicable cuando uno tiene esta conciencia de que una historia, ¿por qué en el día de hoy la mayoría de nosotros cristianos nos oponemos a la pena de muerte por el Estado? ¿Por qué? Porque en aquel entonces era una comunidad, era una sociedad tribal. En otras palabras, cuando tú hablabas de Belén de Judea, o hablabas de Jerusalén, o de Tiberia, o de Capernaum, o de Nazaret, poblaciones que posiblemente tenían 500 personas, posiblemente una ciudad tuviera 1000, quizás no, eran poblaciones tribales, que en otras palabras, cuando tú ejecutabas, aplicabas la pena de muerte, ya fuera por apedreamiento, horca, guillotina, como fuera, cuando el Estado en aquel tiempo aplicaba la muerte, que está autorizada en la palabra, pero era aplicable a un tiempo. ¿Por qué no es aplicable ahora? Aunque no abiertamente en el Nuevo Testamento no existe prohibición a la pena de muerte. Lo que habla es que ahora estamos en la gracia. Y entonces cuando interpretamos eso, estamos en otra época. En aquel entonces, cuando se apedreaba, recuerdan el hecho de Jesucristo. Estoy empezando con una enseñanza y no puedo interrumpir lo que el Espíritu Santo quiere hacer esta noche, porque toda la noche hemos tenido una intervención especial de Dios. Esto es una escuela lo que estamos haciendo. ¿Se recuerdan cuando los fariseos trajeron a aquella mujer tomada en el hecho de adulterio y querían conseguir que Cristo se enredara? El diablo siempre está buscando cómo enredarnos, cómo ponernos palabras en la mente, palabras en la boca, hacernos creer lo que es mentira como verdad, lo bueno como malo, lo malo como bueno, engañarnos en nuestras emociones, hacernos oír lo que no es real y ver lo que no existe. Entonces, y no ver lo que verdaderamente tenemos que ver. Pues entonces estos fariseos toman a esta pareja en adulterio. Pero note bien, y no estoy leyendo la escritura, lo estoy haciendo de memoria, porque es un evento que he hablado por muchos tiempos en mi vida. Aquel entonces era una sociedad tribal. La pena de muerte estaba en todo su apogeo y estaba aprobada por la ley, y estaba aprobada por Dios. Pero era una sociedad minoritaria en multitudes, era tribal. Quiere decir que cuando en la plaza pública o donde fuera apedreaban o colgaran a una persona o lo sentenciaran a muerte, ahora había que ser justo, había que tener pruebas, no hacer como hizo Jezabel, que le levantó una calumnia, compró testigos, utilizó la fuerza de los ancianos de Israel, de Samaria, para matar al justo Nabot. Eso es un asesinato. Eso no estaba justificado. Cuando ese hombre, con falsos testigos, con calumnias, con cosas inventadas, con testigos falsos, lo llevaron a la muerte. Lo sentenciaron, lo juzgaron, lo sentenciaron y lo condenaron y lo mataron. Eso fue un asesinato. Por eso es que le alcanza, porque todo lo que tú sembrares también cosecharás. Por eso es que cuando el profeta le dice claramente a Jezabel, y le dice tú, y le dice acá, donde los perros lambieron la sangre, porque recuerden que acá sale a la guerra disfrazado, porque no quieren que se vea que es el rey, y cuando sale a la guerra disfrazado lo matan, y su sangre se derrama en el carro de guerra que él llevaba. Ese carro lo llevan a Samaria, al estanque donde lo lavan, y esa sangre en esa pared que fue donde ejecutaron, usando la ley, porque esa es otra cosa, el mal uso, la injusticia, nunca, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, es aprobada por Dios. Es decir que, por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se sentencia por jurado a una persona a la pena de muerte, tiene que haber duda razonable. Aunque sea culpable, si hay una duda razonable para evitar una injusticia,
se sale absuelto la persona. Eso pasó en el caso de O.J. Simpson, cuando aquel Johnny Cochran, que ya murió, que era un tremendo abogado afroamericano, y yo me recuerdo porque nosotros todos vivimos esa época. Yo estaba en Bogotá con mi familia cuando él estaba huyendo, y me recuerdo esa noche como si fuera hoy, porque fue una noche que en Bogotá Colombia perdió en fútbol con Estados Unidos, y aquello era una tristeza y una cosa terrible. Pero entonces cuando llegamos al hotel, vimos todo el incidente de lo que ocurrió con O.J. Simpson. Y después vimos todo el juicio. Johnny Cochran, tremendo abogado afroamericano, que luego ya murió, presenta un guante. Entonces, la teoría de sí, que ese guante que supuestamente estaba en manos del asesino, ese guante tenía que servir, no había pruebas sino el tamaño, pero que ese guante se había encontrado, y ese guante hablaba de la muerte, del asesinato de la que había sido esposa de O.J. Simpson. Luego, la teoría de Johnny Cochran, que creó una duda razonable en el jurado y que lo absolvió ante los hombres, pero ante Dios no. Y se cometió una injusticia liberando a un culpable, como se comete una injusticia sentenciando a muerte a un inocente, como se hizo con Nabot, para quitar los dos extremos. Por eso es que uno tiene que estudiar la historia. La historia bíblica tiene enseñanzas para nuestra vida profunda con Dios. Y la historia de la humanidad quisieran cancelarla para la nueva orden mundial. Todo eso es la guerra que hay en Estados Unidos, en Europa, ya prácticamente están controlando en el mundo, en Norteamérica, están tomando la teoría crítica racial, la cancelación de la cultura, la cancelación de la historia, para coger estas nuevas generaciones que no vivieron lo que nosotros vivimos, confundirlos y destruirlos. Bueno, esto es palabra de ciencia, de palabra de Dios. Johnny Cochran logró decir que si the glove doesn't fit, pues then you can't accuse him. Si el guante no le sirve, pues prueba que él no la mató. Eso creó una duda razonable y este hombre salió absuelto. El tiempo lo ha alcanzado. Está por ahí, ha tenido que sufrir un montón, porque de la justicia de Dios no escapa nadie. Pero también Dios hace justicia con aquellos que calumnian, con aquellos que riegan lo que creen, lo que piensan, sin tener fundamento, y destruyen el testimonio, destruyen la familia, el hogar, destruyen el ministerio, destruyen una corporación, destruyen un pueblo. Entonces utilizan la injusticia, como se hizo cuando aquí en el 2019 tomaron una cosa que estaba mal, pero no era para tumbar un gobierno, no era para la destrucción que hubo aquí, que fue financiada por George Soros, Bill Gates, los comunistas del Foro de Sao Paulo, de China, de Cuba y de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, donde está Bill Gates y George Soros y otros más. Y luego cayeron en la trampa los líderes del PNP y le quitaron, amenazaron con enjuiciar al gobernador, que lo que había hecho, no solamente lo que hizo en el Twitter estuvo incorrecto, pero no era motivo para obligarle a renunciar. Era peor lo que había hecho con la iglesia, que después que se comprometió con la iglesia, le falló al Señor. Luego, cuando yo los voy a despedir y estoy reunido con Fortaleza, su esposa lloraba y él se sentía compungido, y él fue a mi iglesia y pidió perdón, porque se dio cuenta que los enemigos, la comunidad LGTBQ queer, la depravación de Sodoma y Gomorra, lo entenebreció y lo hizo mal. Es decir, que ahí era un juicio de parte que podía ser de mano de Dios, pero no había razón para que el hombre renunciara. Había que dejarlo, que el proceso siguiera, y luego, si el pueblo no estaba de acuerdo con él, votarle en contra cuando llegaran las elecciones, y se acabó el evento. Pero las turbas financiadas por el movimiento comunista internacional y financiadas por los homosexuales de Hollywood y la gente como George Soros y Bill Gates y muchos más, se unieron y establecieron un antecedente de que en las calles
con violencia, con inmoralidad, porque yo critiqué cuando se fueron frente a la iglesia catedral católica y tenían perreos allí, tenían sexo allí prácticamente, tenían allí, se defecaban, orinaban y desfiguraron la catedral. Y sea lo que sea, aquí existe la libertad religiosa. Y si yo no critico lo que esas turbas maleantes, engañadas, muchos jóvenes, muchas personas universitarias, llamados intelectuales, profesores y gente de la izquierda comunista y de la izquierda de Sodoma y Gomorra, promovieron eso. Y eso no es la forma de la democracia. Que se hagan marchas, que se hagan protestas, pero eso, la violencia, la destrucción, la inmoralidad en esas protestas, lo que hicieron como lo hicieron en Chile, destruyeron un gobierno democrático, lo enfangaron de tal forma que la gente votó por un comunista y ahora el comunismo ha comenzado a reinar en Chile. Lo que pasó en Colombia, que la gente agitada por la agitación de esos grupos radicales, con la frustración que tenía el pueblo hacia los jerarcas políticos de los dos partidos tradicionales, cayeron en la mano del comandante Gustavo Petro, que es un hombre cuyas manos están manchadas de sangre. Fue el comandante de los M-19, que fueron los que mataron al misionero de Wycliffe Translator, Charles Spurgeon. Yo estaba allí, mi familia estaba allí. Y después que pidieron 2 millones, lo soltaron, muerto. Y ese bandido ahora toma el poder en unas elecciones promovido por turbas que por todos los 2 años finales han estado en las calles quemando, provocando disturbios, provocando muertes de lado y lado. Y eso es lo que se espera aquí, lo que Dios me revela que se espera aquí. Aquí va a haber un intento de recrear, de reponer, de volver a reactivar lo que pasó en el 2019. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. El Partido Demócrata, secuestrado por democráticos, comunistas, militantes del mundo de izquierda radical, militantes de la LGTBQ, que lo que antes era una ofensa llamarles queer, ahora es un orgullo, porque ahora lo que se celebran es un mes entero de orgullo de la depravación, de la blasfemia, de la rebeldía contra Dios. Entonces, esa continua, tenga algunas cosas sean verdad, pero cuando la mentira es más poderosa, y de eso tenemos que hablar. Miren, yo no he dado ni la dirección, yo no he hablado ni de su comparación esta noche, estoy envuelto y en su momento dado haré los anuncios que tengo que hacer, pero no puedo perder el hilo de lo que Dios está haciendo en esta noche. Pues, ¿qué sucede? Lo que está haciendo el Partido Demócrata con la gente más depravada, con la gente más maquiavélica, es lo que se llama una mentira repetida muchas veces, se convierte en una verdad, que fue la teoría de Joseph Goebbels al crear la imagen de Hitler y de demonizar a los judíos. Eso lo hace gente. Cuando quieren destruir la imagen de una persona, lo demonizan. A veces creen sus propias mentiras, porque se creen las mentiras que el diablo mismo le pone, la justificación de lo malo que han hecho. Eso lo veremos también esta noche en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Lo que pasó con Ananías y Zafira. Cómo justificó el diablo en su mente lo que estaban haciendo y cómo eso le causó la muerte. Pero dentro de este marco que estamos hablando esta noche, es lo que están haciendo con Trump. Yo no soy seguidor del hombre. Yo tengo mis conceptos bíblicos. Estoy en contra de la teoría crítica racial. Estoy en contra del comunismo. Estoy en contra del movimiento de Sodoma y Gomorra, llámale LGBTQ, no de los homosexuales, sino de la práctica, de la ideología, de todo esto. Porque Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que una mentira se repite tantas veces que la gente misma se olvidan que lo que están diciendo es una interpretación de lo que pensaron, de lo que interpretaron o de lo que alguien le dijo, y la mentira se convierte de tanta repetición en una verdad. Y eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos.
muchas cosas disparates que yo mismo, cuando hice el análisis por qué Trump perdió las elecciones, yo hice un análisis claro. Dije lo bueno que el hombre hizo, porque fue un hombre que respetó la iglesia, puso a Dios en el lugar, en el nivel que tenía que estar, respetó al pueblo de Israel y cumplió con el pueblo de Israel todo lo que los demás presidentes, desde Ronald Reagan, luego de Ronald Reagan, George Bush padre, George Bush hijo, Clinton, William Jefferson Clinton, Obama, ninguno de ellos le cumplió como le cumplió a Israel la promesa de poner en Jerusalén la embajada americana, apoyarlo en contra del terrorista de Irán. Ninguno. Una vez tipo cometió errores, no era un político. Si no hubiera sido, óigame bien, si las elecciones hubieran ganado limpiamente, porque no solamente es un fraude cuando usted se roba las papeletas, el fraude puede venir con una propaganda como Hitler, que fue destruyendo el sistema democrático de Alemania con mentiras, hasta que demonizó la democracia y se introdujo en el poder. Es decir, te puede robar las elecciones en las mesas de votación, pero te la puedes robar cuando tú tienes a todos los canales de televisión de noticias, CNN, NBC, toda la ABC, CBS, tienes este periódico, esta revista que es costosa, pero yo me iba a desescribir de esto. Iba a dejarla, pero es que tengo que tenerlo porque hay que estudiar a veces el manual de lo que hacen los malos. De esto le hablaré también, lo que están haciendo. Entonces, Time Magazine, que es parte del imperio periodístico, también de Time, Boston Globe, Washington Post, luego todas esas cadenas de CNN en todos los Estados Unidos, repitiendo lo mismo, NBC en cable, NBC regular, repitiendo lo mismo, y los periodistas analistas, hasta de los programas de noche, de entretenimiento y de comedia, repitiendo lo mismo, pues llega el momento que esa es una forma de robarse las elecciones, con la difamación, o utilizando la repetición de errores que la persona comete y demonizarlo, que es lo que han hecho con Trump. Yo no voy a excusar a Trump de los errores que cometió, de las cosas que dijo que no debía haber dicho, la ignorancia de llevar una concentración el mismo día de las elecciones, pero tampoco voy a condenar al hombre a base de una supuesta comité de investigación de los hechos del 6 de enero, cuando allí no hay forma de refutar los testigos, donde allí no hay forma, todo está en contra de una persona. Eso es injusticia. Si están tan seguros que el hombre es culpable y debe estar preso, ¿por qué hacen una investigación y después montan porque saben que con el mal gobierno que ha habido, y tengo que hablar porque el Señor me ha dicho que hable esta noche, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? ¿Por qué la infatuación, la obsesión? Porque saben que el pueblo ve cómo han destruido la economía, cómo han destruido la moral, cómo están pervirtiendo la niñez, quitarle los derechos a los padres, mintiendo, entregando la niñez a la homosexualidad, a la pedofilia, cómo desde el presidente para abajo están enfangados con la mentira, el engaño, y han ocultado la conducta, lo que señala que Biden y su hijo, especialmente su hijo, estaban involucrados mientras era vicepresidente en negocios con China y Ucrania que estaban corruptos. Pero eso lo ocultan, igual que con Bob Martínez. Todo el mundo sabe el escándalo que hubo en la República Dominicana, cómo se alega y que había pruebas de que usó el dinero del gobierno, del Congreso o de lo que fuera, que violó los preceptos de Senado usando dinero para prostitutas. Y cómo el gobierno de Obama lo dejó morir el caso, porque esa es la política. Y lo mismo hacen los republicanos. Cuando William Jefferson Clinton fue el más sucio, el más inmoral de los presidentes,
porque por respeto a muchas mujeres y personas que están aquí, no voy a describir todo lo que ese hombre hizo. Se cree que posiblemente cuando era gobernador de Arkansas, no voy a hablar del caso de la mujer en su cuarto de hotel, ni voy a hablar de Jennifer Flowers, ni voy a hablar de whisky, de la de whisky, no voy a hablar de eso. Voy a hablar claramente que esta gente, este matrimonio ha sido un matrimonio siniestro, pero eran fuertes políticos y se ganaban la gente. Y la maquinaria demócrata en el estado de Arkansas, donde él venía, era totalmente controlada por ellos. Entonces había un periodista de uno de los periódicos locales de Arkansas, del lugar donde está ahí, creo que Little Rock, que es la capital de eso, investigándolo cuando era gobernador. Y qué misterio hay, hermano, que cuando el periodista tiene que entregar su investigación el lunes, lo encuentran el lunes en la mañana muerto en las vías del tren en Arkansas, en Little Rock, por ahí. Todo eso señala a alegaciones que no se podrán probar porque el individuo está muerto. ¿O qué cuando uno de sus más allegados en Casablanca aparece muerto, suicidado en las orillas del río Potomac, en el patio de la Casa Blanca? ¿Y qué hay de todo lo todas las acusaciones de Lewinsky? Que no voy a entrar en detalles por respeto a muchos niños y adolescentes que están en la suciedad más grande en la historia de Estados Unidos. Porque todos los presidentes han tenido pecados y errores. ¿Por qué lo convirtieron en la estrella y lo absolvieron? Había pruebas suficientes, mintió ante el Congreso, fue un mentiroso, fue un inmoral, destruyó la vida de esa muchacha que era, la Lewinsky, era hija de un judío que era demócrata, que ahora los judíos se están dando cuenta que ese partido ya no es el mismo. Y si los republicanos no se dan cuenta, ya tienen a la señora Cheney y tienen unos cuantos que ya, llamados republicanos, que quieren llevar el partido hacia Sodoma y Gomorra, que han perdido los valores por los cuales Lincoln fundó ese partido y liberó a los esclavos. Y los negros están comenzando a despertar, igual que los latinos, que hemos sido usados. Mi madre fue una líder, por un tiempo una líder demócrata. ¿Cómo nos han usado? ¿Cómo nos han cogido de bobo? Mire los estadistas, mire bien aquí, el gobernador de aquí, Pedro Pierluisi. Mire al comentarista, el analista de noticias que David Colón, que defendía voz y cuello a Biden y le prometió a Biden, y yo me recuerdo en la política, apoyar a Washington DC y a Puerto Rico la estadidad. ¿Dónde están las promesas que ahora ha echado al piso y las reniega? Maldito el hombre que cree ciegamente en ningún político. Puesto lo soy en Jesús, el autor y consumador de fe. Hoy tengo que decirle, porque si uno no habla, las piedras tendrán que hablar, porque la mayoría de los cristianos hacen como la ves tú, y el liderato mete la cabeza en la tierra y se hace que no está pasando nada. Pero mientras usted y yo estamos aquí esta noche reunidos, el diablo está trabajando para destruir la democracia en Estados Unidos, para llevar a Puerto Rico a destruir a esta pobre pequeña isla bendecida, que ahora, pobre isla que vivía en la miseria, que Dios levantó y usó como la plataforma, llevarla a una condición para que caiga en el comunismo. Y para decirlo claramente, quieren a la manera que quiera convertir a Puerto Rico en una república comunista. Si Puerto Rico fuera un país que buscara a Dios de verdad, si el liderato cristiano y hubieran hombres y mujeres, no partidos políticos religiosos, hombres y mujeres temerosos de Dios, aunque no fueran cristianos, que gobernaran el país, Puerto Rico podía ser el estatus que les dé la gana. Pero si es en el Estado Libre Asociado, se burlan, se mofan, nos persiguen como lo hizo el pasado secretario de Hacienda, que hoy en día pues es parte del Senado o parte de la Cámara, no sé si el Senado, uno de los dos. Pues indiscutiblemente, si vemos en la pasada administración de Vázquez, el ministro de Justicia, director del ministro, secretario de Salud, diciendo que él tenía el derecho y el poder de cerrar la iglesia. Hermanos, abran sus ojos. Si no hemos sabido gobernar bien lo que tenemos, y con todo esto nos han hecho a las iglesias la vida imposible, le han entregado millones a los movimientos feministas que promueven como pares
usar ese dinero para pervertir a los hijos. Estamos a ley de menos de un mes que en agosto implementen la ideología de género en las escuelas de Puerto Rico para pervertir nuestros niños. Y el gobernador es un PNP. Y ahí está el Congreso de aquí, la Cámara y el Senado en manos de los populares. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya el gobernador se ha propuesto y le ha dado órdenes, y el mismo secretario de Justicia, el ministro de Justicia, ha dicho que a la buena o a la mala, sí, porque ha dicho que como no lo van a hacer en una sola clase diaria, en la escuela pública de Puerto Rico, y óigame bien las academias cristianas, porque después vienen tras ustedes, porque después van a tratar de implementar su orden y nacionalizar e intervenir con la política de fe y la doctrina que enseñamos en nuestras escuelas. Y ahí es que vamos a tener que desafiar, no violentamente, pero estar dispuestos a desafiar el orden del gobierno y perder el trabajo, y ir preso y mantenernos firmes en que nuestros hijos no se los vamos a entregar a Faraón ni a Herodes. Pero tenemos un gobernador que es el presidente del Partido Nuevo Progresista, que está empecinado, y hay que preguntarle qué le pasa. ¿Será? Y alegar, no puedo decir esto, pero hace uno pensar, ¿será que tiene? Mire, yo tengo familia que son homosexuales, pero me respetan. Es más, tienen más temor de Dios que algunos cristianos, aunque están mal en su práctica. Y bueno, usted tiene 2 chigabanas, 2 homosexuales que viven en homosexualidad y en promiscuidad, lo que sea, y en pareja. Están mal, si mueren así se pierden. Pero cuando Elton John se levantó en Inglaterra a favor del matrimonio del mismo sexo, Dolce & Gabbana tuvieron más respeto, más temor que algunos. Por eso es que la iglesia presbiteriana está dividida y se están yendo cientos de iglesias, porque ha caído en la perversión. Y mire, mi mamá fue presbiteriana y mi mamá fue calvinista, y ella y yo discutíamos el calvinismo. El calvinismo, para mí, no está correcto, pero con todo el que no está correcto yo respetaba y no aceptaba, pero veía la falla, el error en cual Calvino basó sus ideas de la predestinación y todo esto, de que una vez una persona es salva, siempre salva. Entonces lo han pervertido. Primero lo permitieron en moral. Calvino nunca dijo que la persona tendría salvación aunque estuviera viviendo en pecado. Donde él se equivoca, Calvino, es cuando él dice que los que verdaderamente han sido predestinados, que son antibíblicos, han sido escogidos por Dios para salvación, pues esa gente, aunque estén en pecado, antes de morir van a venir al Señor. Pero ahí es donde se tranca el bolo, porque ¿qué pasa con los que no vuelven al Señor? Y ahí se prueba que la salvación se puede perder y que tenemos que guardar la salvación que hoy tenemos. Pues en eso hay un grupo calvinista que no entiende que hay gente, mire si George Whitefield y Calvino era inteligente esto, y Whitefield fue uno de los que usó Dios junto con John Wesley en Inglaterra para salvar la nación a través de un avivamiento a fines del siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, que si no, los historiadores de Inglaterra dicen que de no haber ese avivamiento de Whitefield, presbiteriano calvinista, y por el otro lado Juan Wesley, metodista, prácticamente un pentecostal en aquellos días, Inglaterra hubiera pasado por el mismo proceso destructivo, materialista, falso, donde se destruyó la familia, donde lo que hubo fue un caos y una injusticia, la Revolución Francesa, donde después sale Lenin, sale Marx, sale el que luego dirige a Vietnam, que ahora no me recuerdo el nombre, pero lo recordaré. Entonces, entiendo todo esto de Francia, es que ha salido todo eso. Entonces luego Francia, a los 40 años de haber destruido el matrimonio, que ese es el movimiento, renueva el matrimonio porque se entiende que la piedra angular de una sociedad no es el gobierno, aunque la iglesia es importante, es la familia. Y cuando se pierde la seriedad y la moral de una familia, cuando se unen hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando se pierde la estructura de la familia, donde el hombre es el sacerdote y es la cabeza del hogar, y la madre está encargada de seguir el cuidado
de crianza del niño y de cuidar, que vigilar por su seguridad, porque el padre, además de ser la cabeza, también el proveedor. Cuando eso se pierde, usted está sembrando la semilla de la destrucción de la generación de esa familia y la destrucción de la familia. Porque esa fue la estructura bíblica, no el feminismo, feminazi este. Sí hay una igualdad moral, pero hay una autoridad. Y en la Biblia, si el hombre es cristiano y es temeroso de Dios, es la cabeza, es la autoridad del hogar. Cuando se invierten los papeles, y se han invertido, entonces los niños quedan confundidos, porque los niños no saben a quién obedecer. Y luego juegan a un lado, se van de un lado y de otro. Y cuando nosotros sembramos eso, que fue lo que pasó en la Revolución Francesa, y luego entra la ideología de género, cuando luego Jean-Paul Sartre y Madame Bouveau más tarde reintroducen y reestructuran esa enseñanza, la destrucción de una nación, como decía Toynbee, el historiador famoso del siglo pasado, inglés, que la destrucción de una nación comienza por dentro, cuando se pierden los valores, la familia, cuando llega el paternalismo de gobierno, cuando llega el humanismo, cuando el entretenimiento y la inmoralidad y el placer toman el lugar de los valores familiares, éticos y el respeto y el temor a Dios, entonces se destruye de dentro, igual que el hogar. Cuando no se siguen los principios que Dios estableció para una familia, donde pues, el hombre se convierte en un borracho, se convierte en un adicto, se convierte en un abusador, se convierte en un adúltero, abandona la familia, pues entonces o muere, como en el caso mío. Mi padre murió en la guerra a los 3 años de edad. Mi abuela me crió y luego tuvo que tomar mi madre 2 trabajos diarios. Pues ya eso es diferente. Pero la caída del hombre y mujer, no vino solamente por echarle toda la culpa a Eva. Si Adán hubiera asumido su rol como la cabeza de la familia, jamás ni nunca esto hubiera pasado. El culpable verdadero fue Adán, que se dejó seducir por su esposa con el engaño y la mentira. Y si él lo hubiera hecho, Dios lo hubiera matado, la hubiera desaparecido. Yo no sé lo que le hubiera hecho otra de un hueso, pero hoy el verdadero culpable se llama Adán, no Eva. Entonces estamos hablando de una sociedad que, con el presidente para abajo, el gobernador de los estados, el gobernador nuestro, políticos, líderes mundiales en toda Europa. Hay dos naciones, creo que es Hungría y es Polonia, o dos naciones que no están dispuestas a aceptar que la Unión Europea le impongan el homosexualismo y el matrimonio de un mismo sexo como ley en ellos. Y están amenazándolo. Pero el resto de la Unión Europea ya está bajo la influencia del anticristo. Ahora, una mentira repetida muchas veces se cumple y se convierte. ¿Por qué quieren destruir? Si ese hombre ya salió de la presidencia, ¿por qué no esperan? Bueno, están repitiendo. Imagínense, controlan unas pistas 24 horas, todos los días, y repitiéndolo a tiempos especiales, encadenando emisoras. Critican a Fox News porque Fox no ha caído en la trampa de ellos. Y aunque son imperfectos, sigue siendo el único medio, de los pocos medios que están transmitiendo en una forma justa la noticia. Se han convertido como aquí, en canales de televisión, en programas de análisis, se han convertido en instrumentos de la izquierda de Sodoma y Gomorra y del comunismo y de la anarquía en este país. Y ahora es importante entender esto, hermano. La razón que están demonizando ese tipo y repitiéndole y dale, es porque les tienen miedo. ¿Por qué no dejan que el pueblo digan la verdad? No la mezclen con mentiras. No politicen la noticia, no hagan la mentira que están haciendo mezclándola con verdades. Sí hubieron errores, que yo mismo los critiqué, cosas que dijo que no habían hecho, pero vean lo bueno que hizo, y eso lo ve Dios. Porque la gente puede ser que no vea lo bueno que uno haga, pero Dios lo ve y lo recompensa. Y Dios ve la injusticia de la ingratitud, porque una de las cosas que señala Pablo en 2 de Timoteo 3, verso 1, en verso 2 y 3, habla de la ingratitud de los últimos tiempos. La gente no agradece nada, cogen las cosas como si las merecieran. La generación que se está levantando dice desobedientes a los padres, y eso no es solamente obedecer a la madre, hay que obedecer al padre y la madre. Y dice en el mandamiento bíblico
una de las causas que había para la muerte era que no honrarás a tu padre y a tu madre también. Los hijos tienen que aprender, pero cuando el hogar, la familia se contamina con el feminismo, con las ideologías de materialismo y secularismo y rebeldía a Dios, viene la caída de la familia, viene la caída de la nación. Todo esto yo le digo que abran sus ojos. Quieren destruir a ese hombre. Y él, yo no sé si es convertido, yo no creo que ni es convertido. Como no era Ciro, no era Artajerjes, ni era el rey Asuero, ni Darío. Eran gente que Dios usó. Y algunos se convirtieron en el camino, como Nabucodonosor, que se convirtió en el camino y aceptó la realidad, de lo que es Dios. Entonces, es indiscutible que entendamos que tenemos que orar, hermano. Nos quieren lavar el cerebro. Y entonces hay cristianos que son más republicanos o más demócratas que cristianos. Yo veo que tengo que ser justo. El Partido Demócrata ha sido secuestrada por Satanás, la extrema de izquierda, comunismo, Sodoma y Gomorra. El Partido Republicano todavía queda un residuo, pero está siendo infiltrado. En Puerto Rico, los dos partidos mayoritarios fueron secuestrados por la extrema. El Partido Popular fue secuestrado por Sodoma y Gomorra, LGTBQ, y secuestrado por elementos de la extrema radical que ahora están saliendo. Y quedan todavía voces como el señor Dalmau, que se atreve a decir que él acepta que matar a un niño por nacer es un crimen, un asesinato. Y no le pueden quitar eso. Y ya los políticos aquí, todo el revolú del aborto, no es que le importa el derecho de nadie. Están creando una histeria en la nación. Están creando una histeria en la nación para quedarse en el poder. Y hay muchos candidatos que están corriendo para reelección por los democráticos, pero hay demócratas buenos. Pero mire a dónde llega esto, y lo tengo con evidencia aquí en mis manos. Mire, esta es la revista Time, la supuesta revista más importante. Yo iba a dejar de suscribirme, pero Dios me dijo que no. Le voy a dejar, mire lo que dedican esto, le voy a dar una parte. Vamos a ver esto. Le dedican 2 páginas completas a la celebración en la Florida del orgullo de ser homosexual, lesbiana, de celebrar la abominación a Dios. Y dice, hay algo mágico, maravilloso acerca de estar en un lugar con tanta gente queer. Esa es la palabra que antes los homosexuales rechazaban. Queer quiere decir raro. Y esto le dedican promoviendo eso y usando eso para intimidar y decir que lo próximo que viene, y ojalá que viniera, pero que lo próximo que viene es prohibir los matrimonios gay. ¿Sabe lo que el Tribunal Supremo va a seguir haciendo? Ahora la mentira más grande es que el Tribunal Supremo prohibió el aborto. No lo prohibió. Lo que hizo fue lo que había que hacer de un principio, que los estados y sus pueblos y sus ciudadanos fueran a las urnas y pusieran, a través de elegir personas que están en contra del aborto, llevar a cabo ese proceso. Pero lo que ha hecho es proclamar que el aborto no es constitucional, que no es un derecho absoluto, que el Estado no tiene que proveer fondos para eso. Pero estados como California, estados como New Jersey, estados como Nueva York y otros, están usando el dinero del pueblo para traer gente a hoteles, a comida, a matar a los niños en su estado y convertirlo en un negocio. Y están mintiendo al país. Y lo mismo pasaría con el matrimonio gay. El Tribunal Supremo, porque creo que se cometió un error al declarar que eso era constitucional, porque eso no fue la idea de los padres fundadores. Va a ser lo mismo. Entonces ya están diciendo que lo van a prohibir. No lo van a prohibir. Le van a pasar la pelota caliente a los estados para que los estados sean los que decidan sobre qué creen del matrimonio del mismo sexo. Y buscarán una ayuda, buscarán una forma para el Tribunal Supremo de bregar y salirse de ese lío, de ese error que cometió. Pero la política está llena de mentirosos y aprovechadores. Y la desesperación de quedarse en el poder, ya que han arruinado la economía,
ya que han arruinado, están destruyendo los niños, le están quitando el derecho a este gobierno de Sodoma y Gomorra de Biden, le están quitando el derecho a los padres a qué se les debe educar. Y quieren usar el tema del aborto para crear histeria, y esto es lo que está pasando en el país. Están mintiendo y una mentira repetida muchas veces, pero eso no es todo. Después aquí entonces, aquí empiezan también a promover una rebelión mentalmente, promover que todo demócrata pro aborto y que van a defender los derechos de la mujer, eso es una mentira. Esa es la demonización. Mire esto, esta revista es cara. Yo la suscribo porque me baja la suscripción. Esto cuesta, yo creo, 6 o 8 dólares por cada revista cuando si la compra en el aeropuerto. Aquí entonces después esto, ahí le dedican un centerfold y luego mire lo que hacen. Y aquí le dedican un poquito más a esto. Entonces, empiezan ahí, entonces vienen y empiezan aquí 1, 2, 3, 4 páginas promoviendo el odio hacia los pro vida. Pero entonces aquí tienen al reverendo Warnick, mírenlo aquí, si es que lo puede ver, ahí está. Le dedican a este señor que salió senador, es un predicador bautista, supuestamente del tipo de, lo están comparando, le están lavando la cara a este individuo. Warnick, mire, un centerfold, después 2 páginas más, 4 páginas ya más. Lo están comparando, aquí lo están comparando, le dedican a este señor 2, 4, 6, 8 páginas en Time Magazine y aquí lo comparan con Martin Luther King. Martin Luther King no creía en el aborto. Martin Luther King no creía en el matrimonio gay. Martin Luther King no creía en los motines que están haciendo esta gente, en las masacres, en lo que pasó el sábado en Illinois, en Chicago, donde apedrearon a la policía, los carros de policía le tiraron, no obtenían bombas, le tiraban los pirotécnicos que hacen igual daño, se los tiraban, los policías heridos, los carros quemados. Lo que pasó la noche del 4 de julio, lo que pasó en Filadelfia, el tiroteo que la gente corría despavoridamente, lo que pasó por la mañana en Illinois, en un pueblo muy decente, muy tranquilo, de gente tranquila, preparada, educada. Tenían una parada en celebración del 4 de julio y un loco, que ahora van a tratar de ver cómo lo vinculan a lo que sea y encubrir que esto es promovido por el odio contra la nación. Ben Miller y 2 artistas más el 4 de julio diciendo que hay que acabar con el 4 de julio. Entonces aparece un tipo con una ametralladora trepada en un edificio disparándole a los que iban marchando, celebrando el establecimiento de la Constitución de la independencia de Estados Unidos, que se fundó en base de gente que buscaba libertad religiosa. No es perfecta, no es la nación más perfecta del mundo, pero de lo que existe es lo mejor de lo mejor que hay. Y yo estoy en contra de la depravación y sé que Dios está irado con Estados Unidos y a Puerto Rico, y al que mucho se le da, mucho se le pide. Ya Europa está prácticamente en manos del anticristo, en manos de la nueva orden mundial, en manos de Sodoma y Gomorra. Entonces, mire esto que le acabo de mostrar. Le están haciendo la campaña a un individuo que se dice ser pastor, dice que los domingos predica en su iglesia, Ebenezer Baptist Church, allí en Atlanta, donde yo estaba. Y este individuo, cuando se declaró, dijo que aunque era pastor, Dios le había iluminado que el aborto había que respetarlo, que había que respetar los matrimonios gays. Todo convertido a la ideología de género, a la ideología de Sodoma y Gomorra del partido democrático, no de los demócratas verdaderos, porque hay demócratas que son gente de valor y gente de temor a Dios. Pero yo quiero en esta noche decirle, mire todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo del fin, hermano, el tiempo del fin. En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, si Dios me permite, posiblemente mañana entra de lleno en esto, pero le voy a dar un anticipo. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrayase el precio de la heredad? Mañana voy a coger este capítulo 5 y lo voy a desglosar. Cómo los comunistas
usan la idea de que la iglesia se confundió y entregaban los bienes a los apóstoles, cómo se destruyó la economía con el comunismo como lo presentan, el socialismo exagerado, de la dialéctica materialista, donde a veces parece que es un bienestar. Y esto no era obligatorio, pero esto acá es por ley. Mañana les voy a hablar de la profundidad que hay para este momento actual y el peligro de mentir. Y que mentir no es solamente lo que alguna gente tienen por costumbre. Aquí es, sabiendo la verdad de lo que tenían que hacer, quisieron justificar el hecho con una mentira. La mentira se manifiesta en la calumnia. La mentira se manifiesta en el engaño, en no reconocer el pecado cuando es pecado, o sugestionarse a la persona de mentiras que el diablo le mete, de cosas que interpreta y luego las riega para adelante. Mañana yo voy a hablar de esto, pero esta noche he querido darle una clase a ustedes de lo que estamos viviendo. Y esto es lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:11, dice, sabiendo Satanás, Pablo como obra, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoréis sus artimañas o maquinaciones. Sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira, Apocalipsis 12:12. En esta noche le pido que oren. No crean toda noticia. No se dejen ir por la propaganda. Estamos viviendo la repetición del gobierno de Hitler. Estos demoniocráticos, unidos a algunos apóstatas republicanos que andan por lo mismo, y si el Partido Republicano no se da cuenta y no abre sus ojos, también lo infiltrarán. Y si el Partido Popular aquí y el Partido PNP no se despiertan y cogen el temor a Dios y se plantean una bandera firme en defensa de los valores que son de Dios y la defensa de los niños, esos partidos irán desapareciendo. Y lamentablemente el país, como sucedió en México, sucedió en Chile, sucedió en Bolivia, como ha sucedido en Cuba, como ha sucedido en otras partes del mundo, como acaba de suceder en Colombia, van a caer en manos de grupos como MSD, Movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento comunista disfrazado, el Partido Independentista, que no representa la independencia verdadera, porque yo tengo un médico que es nacionalista y yo le respeto esa idea. Y si eso es lo que el pueblo quiere, aunque yo no lo creo, que yo soy estadista, si eso es lo que el pueblo quiere, esa es su decisión. Yo no creo que es lo mejor. ¿Y sabe una de las razones por las que creo que no es lo mejor? Porque este pueblo no está preparado para esto. Y la iglesia misma, si no ha sabido defenderse y proclamar la realidad y defender la verdad en este estatus que tenemos, ¿qué hará cuando ya no tenga el poder poco que nos queda ante los que gobiernan, ante los que legislan y los medios controlados por estos subversivos? Esa es mi preocupación. Yo no le tengo miedo a un cambio de estatus, aunque yo creo que política y económicamente y para el interés de la iglesia la estadía es lo mejor. Pero si Puerto Rico fuera un lugar temeroso de Dios de verdad, no importa el estatus que viniera a Puerto Rico, podríamos convertir este país en un ejemplo para el mundo entero. Pero la verdad es que la iglesia está apática, que la mayoría de los cristianos no importa nada lo que yo acabo de decir esta noche. La alerta que me arriesgo porque muchos me quitan la ofrenda, me calumnian, se rebelan contra mí cuando desenmascaro falsos profetas y falsas profetas, embusteros y manipuladores que destruyen familias y destruyen la vida espiritual de la gente con engaño. Me he hecho enemigo. Pero no me importa cuántos enemigos me echen, que pierda lo que pierda, pero vive Jehová, que hablaré lo que Dios me mande a hablar. Esta noche espero que mientras esté hablando, Dios esté sanando, Dios esté libertando, Dios esté bendiciendo, recibiendo bendición usted en su hogar. Declare su milagro. No tenga temor, no tenga miedo, enfrente el futuro como venga con Dios. Y si al fin tenemos que pagar con cárcel o que nos maten, recuérdese que esta noche en Nigeria hay padres que le están enseñando a sus hijos que cuando vengan a matarlos no nieguen la fe. Eso está pasando en Kenia, en las selvas de Kenia, en las ciudades internas. Está pasando en todo Nigeria. Está pasando en Irán, está pasando en China, está pasando en Cuba. Está pasando ahora mismo en Estados Unidos, que está el gobierno de Biden lleno del demonio, levantando la perversión de los niños. ¿Qué vamos a hacer ahora en Puerto Rico? De esto hablaremos mañana. Padre, gracias. Bendice a los que están pegados a esta transmisión. Que sea de bendición, que
que sea de sanidad, de provisión, de consolación y de educación. Abre los ojos del pueblo, Padre. Abre los ojos del pueblo, porque yo cumplo. Si la atalaya viera el mal venir y no lo diera, culpable será de la sangre de los que se pierden. Gloria a Dios. Quiero recordarle que la próxima campaña será en la Iglesia de Jesucristo Dios Eterno. Mi próxima visita la semana que viene salgo para California, San Francisco. Ahí el pastor Erwin Mack, en la Iglesia de Jesucristo Dios Eterno, en la 300 de Corker Avenue, en Daly City, que es un suburbio de San Francisco. Ahora, quiero que oren mucho, porque San Francisco es la cuna del homosexualismo, de la droga, de cuanto demonio hay en Estados Unidos. Esa es California, pero sobre todo San Francisco, hermano de una potestad. Y voy allí con un mensaje de Dios. Cueste lo que me cueste, voy a decir lo que Dios me manda, y espero que esta gira que estoy dando en Atlanta, en Georgia, que estoy dando por Tennessee, que estoy dando por California, que sea el comienzo, como en Nueva York, para el año que viene, empezar a organizar campañas más organizadas y abiertamente buscar fondos para promover cruzadas como en los tiempos pasados. Así que ore, porque el día 15 y 16 de julio, que es viernes y sábado a las 7 de la noche, estaré en la Iglesia de Jesucristo Dios Eterno. Este es un lugar que tiene mucho espacio, en la 300 de Corker Avenue, en Daly City, San Francisco, en California. El teléfono, si usted me está oyendo en alguna parte de Texas y usted quiere saber cómo llegar a la Iglesia de Jesucristo Dios Eterno, el 15 y el 16 por la noche a las 7. El área code es 415-336-20, déjame ver si estoy viendo bien aquí, 2865. Ese es el número de teléfono, 2865. Pastor Erwin Mack. Luego, el 23 y 24, que es sábado y domingo de ya casi la última semana, empezando la última semana de julio, estaré en Knoxville, Tennessee, con el pastor Miguel Funes. No tengo la dirección del templo, pero le doy el teléfono de Funes, un tremendo hombre de Dios, el área code 615-516-9740. 615-516-9740. Ahora, les quiero también anunciar que he hecho unos cambios a la gente en Boston. Me estaré comunicando, dialogar con ustedes la fecha que estaremos en Boston, y tendrá que ser después de Clamor, porque aparte de una salida breve que voy a hacer, todo el tiempo, una vez regrese de Tennessee, voy a meterme donde pueda a promover Clamor y a reunirme con pastores en diferentes áreas para el 5 de septiembre, porque el Señor me ha dicho que convoque el pueblo. Yo no tengo recursos para pagar anuncios. Yo lo único que tengo es este medio, y gracias a Dios por la cadena del milagro a la medianoche, y ustedes que me ayuden. Que Dios me ha dicho que el 5 de septiembre comienza a decidirse el futuro de este país. Nosotros vamos a humillarnos, nosotros vamos a orar, no vamos a entretener. Yo no tengo estrellas especiales para este programa. Lo que tenemos es que estamos convocando al pueblo y un mensaje profético que Dios me ha dado para ese día. Y el tema, estamos, tiempo final, en la batalla final, el tiempo final. Se acerca, ya comenzamos el tiempo final. Y estaré hablando la palabra profética de la Biblia. Entonces, cuando regrese, el viernes 6 de agosto, estaré en Añasco. La hermana Maru, casi que se llama ella, no me recuerdo el nombre exacto, pero esta hermana está en la iglesia en Añasco, y yo le voy a pedir a ustedes que yo mañana la voy a llamar para tomar la dirección, porque no la tomé hoy. Cuando confirmé la fecha, a las 6 de la noche, el sábado 6 de agosto, en Añasco, con esta iglesia, tremenda iglesia, que tengo el nombre y todo por aquí. Estaré allí el 6 y mañana les traeré más información de esto.
Le traeré más información sobre esto mañana con más calma. Puede llamar, a ver si tengo el teléfono por aquí. El teléfono es 787-430927. Entonces, el domingo 7 de agosto estaré con la iglesia carismática Cristo Redentor con el pastor Abdías. Yo fui a esa iglesia, el pastor de allí era un amigo mío y fue la última vez que visité esta iglesia en Aguada, fue en el funeral de él. Hablé con el pastor Abdías hoy. El culto empieza a las 9 el 7, domingo 7 de agosto. Esta iglesia queda en Aguada. Ahora, esta iglesia queda, que hay que virar a la izquierda si usted viene de Aguadilla, la carretera 417, kilómetro 4.6, interior. Esto es el barrio, si mal no yo escribí, que a veces yo escribo, el barrio Marú o María, yo mañana le digo en Aguada, pero el teléfono del pastor es el 787, el pastor Abdías, 431-0078, 787-431-0778, el pastor en Aguada, esto para el 7 en la mañana. Y luego el sábado a las 6 de la noche, el sábado 6, estamos con la pastora Maribés, algo así. Yo mañana le doy toda la información porque esto arreglo, lo hice ahora. Y creo que esto va a ser una cosa tremenda. Esto va a ser algo. Mañana tengo toda la información más clara, pero ya saben que el 6 estoy en Aguada. Pero esto no es en Añasco. Interior de Añasco. Ya mañana le tengo el barrio y todo porque no sé dónde lo apunté bien. Pero en la casa, aquí está, Casa de Misericordia, que a ver si estoy poniendo correcto el nombre, yo sé que aquí tengo un teléfono, 6 de agosto, Casa de Misericordia, la pastora Mara, 787-452-9737, ¿ok? Y mañana le traeré más información, pero ya empiezo ahora y también te voy a estar comunicando con el pastor en Morovi, que voy a estar visitando esto, y voy a comunicarme con la pastora Ginestre. Ginestre nos está convocando para decirle cuándo vamos para Ponce. Hay dos cosas que tengo de importancia para Ponce. Y yo quisiera que hablar, si no puedo esta noche, pero mañana durante el día, o después que termine las grabaciones, durante el día estaré llamando a la pastora Ginestre en Ponce. Y vamos a estar el día 14 de agosto. Yo voy a estar 2 cultos. Esto va a ser el 14 de agosto. Va a ser en mi iglesia, el Calvario, aquí en el Country Club, por la entrada de la perfumería, en la avenida Country Club. Esto es el 14, el día 14 de domingo 14 de agosto. Voy a predicar 2 cultos allí, porque después me voy a desaparecer por toda la isla. Tendré que hacer quizás momentáneamente un breve viaje a Estados Unidos, pero voy a estar metido por todos los sitios que pueda, haciendo la convocatoria y llevando el mensaje de la importancia del 5 de septiembre. Esté atento a los programas en la cadena. A la medianoche viene otro programa más. Creo que una de los que se grabó de las prédicas allá con la iglesia del pastor Tony Viña. Y hemos estado pasando estas prédicas. Y esto se va a pasar por allá también. Así que esté atento. Mañana continuamos con el capítulo 5 y el significado que hay aquí dentro de esto. Cómo aquí hay hasta una advertencia económica, política. Y hay una advertencia al temor de Dios. Lo fácil que es justificar la mentira. Es decir, que esta gente, mañana hablaremos de eso. Creo que es importante. Y recuerden que pueden enviar su ofrenda a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, por ATH móvil. Buscar en sección de negocios Clamor a Dios / Clamor a Dios. Y sobre todo, orar por nosotros. Ore por mi esposa, mi hijo, mis hijas, Kimi, Catherine, Belén, Jorge Isaac, mi sobrino Angelito. Ore por él, por su mamá. Ore por Maribel. Ore por José Clemente, por todo, por Laureano,
por Papabú, por todo el mundo que tiene que ver con esto, Geraldo, Arroyo, William Méndez y toda la gente que tenemos que está moviéndose para atrás. Y sobre todo, hermanos, oren por mí. Llevo 4 meses desde que comenzó el año bajo fuego. No pasa un día que el diablo no crea una situación, ya sea con alguna empresa de las que hacemos compras o tarjetas, o alguien se levanta y no se dan ni cuenta en la calle o en donde quiera. Es una guerra. Y yo abro mi corazón y les pido a ustedes que oren por mí. Que Dios me ayude a resistir, que no me deje provocar por el diablo, que use el escudo de la fe para pagar los dados de fuego y que le abra el entendimiento a aquellas personas que en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y en los medios donde sea, el diablo los tiene engañados y no se dan cuenta que están siendo utilizados por Satanás y no se dan cuenta que están siguiendo a hombres y mujeres que están fuera de la voluntad de Dios y que están bajo el juicio de Dios porque están haciendo destrucción de hogares, prédicas llenas de espíritu de error y promoviendo otro evangelio que no es el evangelio que nos dejó Pablo, que dice que si aún él viniera con otro evangelio, mira donde empieza, no le creáis. Tenemos que poner discernimiento, hermano. Hay muchos predicadores y predicadoras falsas, muchos de ellos ingenuamente, algunos a propósito y otros que no se dan cuenta que hace rato dejaron la verdad para ser engañados de Satanás y convertirse en instrumentos de apostasía y de doctrinas falsas. Y el daño que eso hace, cómo eso destruye hogares, cómo eso destruye iglesias, cómo eso destruye ministerios. Y ellos siguen porque tienen una piquita montada y no quieren aceptar. Yo por eso creo, por ejemplo, el testimonio que nos dio a nosotros More Cerudo, que después de años de estar predicando ese error, un error que igual que otros, hay errores y doctrinas falsas que no condenan ni salvan, pero son destructivas. Y él estuvo enseñando la falsa prosperidad. Y 1 año o 2 antes de morir, fue públicamente y reconoció no solamente eso. Hay otro nombre famoso que fue el padre de todo eso, reconoce que estaba equivocado. La grandeza de David, que Dios lo llama el hombre conforme a su corazón, no es porque fuera perfecto, es porque supo reconocer que se metió la pata. Y la gente cree que pueden engañar a Dios. Por eso es tan importante la historia de Ananías y Zafira y lo que pasó en la iglesia en el capítulo 5 de la iglesia primitiva. Eso es mañana, si Dios lo permite. Y seguimos con este tema hasta el viernes. Y ahora a las 12 de la noche, el programa de Clamor a la medianoche. Dios le bendiga, que Dios les guarde. Déjenme leer las personas que han amado. Vamos a ver por aquí, Abigail Caballero, saludos, Dios te bendiga. Luz López, Dios te bendiga. Neftalí Belverena Rodríguez, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Edgar Medina, Dios te bendiga. Norma González, que no se pierde una noche, está ahí, pegada también. Y luego, vemos por aquí, Joshua Rodríguez, Dios te bendiga. Otoniel Román, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ajá, seguimos subiendo. William Santiago Pérez, Dios te bendiga. Rey Hernández, que está pegado ahí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ibel Colón también, que está pegado, saludos. Gaby Olloa, que siempre está pegado ahí, Dios te bendiga, Gaby. Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios. Vamos a ver. Bueno, y muchos más. Así que descanse, con el descanso esta noche, ore. Descanse Dios, deje sus cargas en la mano de Dios. Deje sus enemigos o los instrumentos que el diablo usa. Tenga misericordia de ellos. Aún esta gente que está en error, la Biblia dice que si podemos sacarlos del error, cubrieron multitud de pecadores. Si quieren seguir, el final de seguir en error es caer en apostasía. Y ya ahí está la salvación en juego. Y darle cuenta por todo el daño que hacen, la confusión que crean. Y que toman el lugar que bíblicamente debe ser el pastor, la pastora de una iglesia. Porque si Dios no hubiera llamado la constitución de templos y pastores y pastoras, no es que tenemos que seguirle a ningún hombre ciegamente, pero hay una estructura, igual que en el hogar hay una estructura, igual que en la iglesia de Cristo hay una estructura.
el que tiene ministerio profético es esto, el que tiene enseñanza es otro, pero a la cabeza de la iglesia está Cristo, y después está el pastor y la pastora, y después los diáconos. Y no quiere decir que Pablo decía que si él predicaba un evangelio distinto lo juzgara, si nosotros tenemos derecho a poder examinar lo que nos enseñan nuestros pastores y cuestionarlo si es necesario, justamente. No seguirlos ciegamente, pero hay un respeto. Y tiene que haber, en un ejército tiene que haber generales, tiene que haber tenientes coroneles, tiene que haber cabos, tiene que haber sargentos. Y hay una orden, una estructura. Lo que algunos están creando es una anarquía, creando iglesias para vivir del cuento y levantan tiendas y amuletos y porquerías que venden, usando el nombre de Israel, usando el nombre de Cristo. Hermano, en eso ha caído hasta empresas seculares. Tenemos que mirar a Cristo. No seguimos a hombres, pero tenemos que seguir lo que dice la Biblia, no lo que dice fulano de tal lugar. Y si lo que yo hablo aquí no está de acuerdo a la Biblia, permita que usted examine y analice, examinarlo todo y detener lo bueno. Hasta mañana a esta misma hora. Que Dios le bendiga grandemente. Y recuerde que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida.